Para dar cuenta de esta situación y para profundizar en ello, le damos la bienvenida al diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia los saludamos. Buenas tardes. Hola. Bueno, estaba conectado, ahora lo volvemos a reconectar. Insistimos, ¿no? Aquí hay una cuestión de discutir. Macarena había dado cuenta, por ejemplo, al principio del programa, esta exclusión permanente de los pobres, ¿no? Pero también hay que discutir por qué desde el campo nacional y popular se considera que la inclusión solamente es por ingresos. Ahí hay también una cuestión de, bueno, ¿por qué la inclusión no se da a través del cambio de la matriz productiva, generando más trabajo y a través del trabajo el desarrollo general de las actividades y de la cuestión de crecimiento nacional? Ahora sí, a ver si nos escucha, volvemos a reiterar, le damos la bienvenida al diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bueno, uno infiere que el último sábado, en el plenario que se desarrolló en la ciudad de La Plata, en la sede de SUTEBA, del cual participó también el gobernador Axel Kicillof, una de las cuestiones que estuvieron en eje fue discutir también la matriz productiva, más allá del rol de la clase trabajadora en este contexto, ¿no? ¿Por qué cree que en los contextos generales no se termina discutiendo tanto de la matriz productiva en la República Argentina para transformarla y darle un envión sólido y consolidado al proyecto nacional? Y pienso que quizá la razón es que estamos viviendo una embestida desmesurada de los sectores que tienen convertida a la Argentina en un enclave extractivista, en una guarida fiscal y en un país que tal cual lo quieren, que con los que tal cual lo quieren los que sueñan con volver 100 años atrás, como lo expresa Milei reiteradamente, pretenden una Argentina sin industria, una Argentina dedicada a la exportación de materia prima, de material extractivo, es decir, una Argentina que se vincula a la geopolítica asumiendo su papel de productor de commodity en esa división internacional del trabajo, que con el peronismo intentamos de alguna manera desafiar, revertir, y que nos llevó siempre a una disputa en la que terminamos a mitad de camino, ¿no? Ni los sectores del poder económico concentrado pudieron terminar con esa Argentina industrial, ni tampoco nosotros pudimos terminar de desarrollar a pleno esa potencialidad. Me imagino que esa será la razón. En ese sentido ha sido, no llamarlo un error, pero una cuestión de mirada táctica, solamente preservar la inclusión a través del ingreso y no generando precisamente un cambio de matriz productiva que produzca mayor centralidad del trabajo. Y yo creo que en parte sí puede haber habido una insuficiencia de parte de los que gobernaron en los gobiernos nacionales y populares, pero también ha habido una cantidad de obstáculos, algunos que fueron insalvables. El intento de Estados Unidos y Norteamérica de condicionar los grandes proyectos de infraestructura, las grandes inversiones, como fue en el caso de China, que se retrasaron una y otra vez, las distintas miradas dentro del propio movimiento nacional, porque hubo sectores que jugaron también tratando de entorpecer que se pudiera avanzar, las presiones de los grupos económicos locales, todo se dio siempre
cuando se trató de avanzar para consolidar un proyecto productivo con industria, con desarrollo científico-tecnológico, en un contexto de mucha hostilidad, de muchas piedras y obstáculos que se ponían en el camino. En ese sentido, teniendo en cuenta esta apreciación geopolítica que hace, la salida de los BRICS ha sido, nunca terminamos de entrar, ¿no? Pero bueno, la posibilidad perdida de poder entrar a los BRICS, de conformar también un bloque multilateral, implica un amplio retroceso para la Argentina en todos los aspectos, pero también en términos de ubicarse y posicionarse regionalmente, por ejemplo, acompañando a Brasil. Absolutamente, sí. Creo que, bueno, ese es un ejemplo que demuestra de manera muy clara cómo se ha intentado boicotear y ceder a las presiones de Estados Unidos y Norteamérica para que en la región no se consolide un bloque, el de Brasil y Argentina, que en el BRICS tomaría una dimensión enorme en términos de poder construir una alternativa en la región a este modelo de relaciones carnales, de subordinación absoluta a la política del imperio que hoy se aplican en la Argentina. Creo que ha sido además una verdadera muestra de la torpeza y de la falta de proyecto y de perspectiva de un modelo que sea capaz de aprovechar las contradicciones de este mundo en guerra para tratar de consolidar un área de crecimiento y una oportunidad para la Argentina. La verdad, lo de la salida del BRICS, que con tanto esfuerzo Lula impulsó, es imperdonable porque, bueno, quemamos una oportunidad que no creo que se repita muchas veces. Hola Hugo, ¿cómo estás? Macarena te saluda. Yo quería ir un poco más atrás. La semana pasada hubo una audiencia en el Congreso, en diputados, sobre la temática para rechazar un poco los despidos, principalmente en el Estado Nacional, pero también en el sector privado. ¿Qué nos podés contar de eso? Fue una audiencia en la que participaron más de 40 representaciones del sector público y privado, donde en este momento se están sufriendo despidos. Hubo desde testimonios de trabajadores metalúrgicos, como en el caso de la empresa que es propiedad del grupo Techin, SIAT, que está en Avellaneda, SIAT Tenaris, hasta manifestaciones y testimonios de trabajadores de distintas dependencias del sector público, pasando por los trabajadores de FATE, de la industria del neumático y tantos otros que dieron cuenta de esta etapa tan difícil que mezcla políticas que tienen que ver con el coletazo de la recesión, de la caída de la actividad económica, con otras políticas que, como en el caso del sector público, tienen que ver con la decisión deliberada de reconvertir el Estado Nacional, no achicándolo, porque en el área, por ejemplo, de seguridad y de represión, no solamente no se achicó el Estado, sino que se están proyectando medidas para ampliar esa capacidad de represión hacia las manifestaciones populares. Pero bueno, sí, claramente la decisión deliberada de investir contra todo aquello que tenga que ver con las funciones sociales primordiales que el Estado desarrollaba. Así que fue muy importante una audiencia que se hizo en un salón que no es habitual para este tipo de convocatorias. No se nos permitió utilizar, por ejemplo, la sala principal del anexo, no se nos permitió
difundir a través de Diputados TV la actividad, como si se hace habitualmente. Es decir, que fue una actividad que se hizo a pesar de la manifiesta voluntad de las autoridades del Congreso de que esta no tuviera difusión pública. Hugo, buen día, te saluda Daniel Capa, ¿cómo estás? Sos diputado nacional y referente sindical, o sea que tenés que dar respuesta de todo, digamos. Yo observo una llamativa mirada crítica de algunos compañeros, por redes, inclusive por notas periodísticas, ante el movimiento sindical. Una mirada crítica hacia la CGT, también hacia la CTA, incluso llamativamente declarando inmovilismo, etcétera. ¿No es la política la que está en deuda en la construcción de una alternativa? Y yo creo que digamos, vos desde la conducción de una central tenés la responsabilidad de estar ahí donde hoy están los que están sufriendo las consecuencias del ajuste de esta política tan agresiva que encarna el gobierno de Milei, y que va atacando y que va tratando de conculcar derechos. Por eso la CTA resolvió apoyar todas las manifestaciones de lucha. Ahora lo que no puede hacer una central es inventar por un mero acto de voluntarismo voluntades y condiciones para enfrentar esto que no existen, que tienen que madurar. Así como pudimos hacer un paro general y vino después la convocatoria a la marcha de los sectores de la universidad, seguramente vamos a vivir otros episodios, pero pensar que las centrales sindicales tienen una consola donde hay un control remoto que dice paro general, paro por tiempo indeterminado, eso no existe, eso se construye, y todos sabemos que en un país donde la mitad de la población todavía confía en este gobierno, pone esperanza o expectativa, eso no es fácil. Tiene que ser cualquier medida que convoquemos masiva, no sirve que salga la CTA si no salimos todas las centrales, no sirven marchas que no sean masivas. Esto lo quiero decir porque bueno, es parte de un debate que tenemos que darnos dentro del movimiento sindical. Punto y aparte, creo que tenemos que construir una política, una salida política a la crisis. La resistencia sola se agota, la resistencia sola lleva en algún punto a un desgaste que termina volviéndose en contra de los sectores populares. Por eso hay que construir una salida política, algo que nos permita mostrarle a nuestro pueblo la posibilidad de construir, mirando hacia horizontes de futuro, con esperanzas de cambio, con esperanzas de mejora, con esperanzas de volver a poner los intereses de los sectores populares como elemento central de las políticas públicas. Y bueno, en ese sentido creo que sí, que tenemos que apurar el paso. ¿Y ves alguna señal en ese sentido? Te menciono dos por decir, de las últimas: la presencia del gobernador en el plenario sindical la semana pasada y la presencia de gobernadores peronistas con la Confederación de Sindicatos Industriales, por mencionar dos donde la política empieza a aparecer en el escenario principal. Yo creo que Axel Kicillof hoy gobierna la provincia de Buenos Aires dando señales todos los días de que aún en la adversidad que estamos viviendo en el plano de la política nacional es posible construir iniciativas que interpreten los intereses y las necesidades de los sectores populares. Hace poquito, cuando participó en el Congreso de la CTA,
además de hacer un aporte muy lúcido en términos de lectura de lo que está pasando, anunció que se habían cerrado paritarias con los sectores estatales, docentes, judiciales. Esas son señales, es una forma de construir también esa salida política, ¿no? Desde el gobierno, porque creo que la expectativa que hoy despierta Axel en todo el país tiene que ver con eso que se va generando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es mostrar que no es fatalmente la única posibilidad de resignarse a que el único camino que tenemos es este desastre que estamos viendo del gobierno nacional. Hugo, dos de la Cámara de Diputados, ¿hay algún atisbo de camino para derogar definitivamente el DNU 70? Eso por un lado. Por otro, la agenda del gobierno parece encararse para el lado de la reforma política, electoral, en el Congreso. ¿Las reformas electorales requieren una mayoría especial para ser validadas? No, y creo que lamentablemente es peor todavía el panorama. Hoy la prioridad que tiene por lo menos el sector del PRO claramente es avanzar con proyectos como la baja de edad de imputabilidad a los niños. Están tratando de fogonear eso como uno de los proyectos principales. El otro es declarar la esencialidad en la educación. El otro es avanzar con reformas laborales, es decir, tienen una agenda amplia de quita de, sí, profundamente regresiva. Pero bueno, creo que en la etapa que se abre en el Congreso quizás tengamos la posibilidad de que algunos de los bloques opositores que se dicen dialoguistas despeguen un poco del gobierno. De eso va a depender que el DNU se pueda derogar. Correcto. Porque tenemos una actitud muchas veces más que ambigua, hipócrita, de muchos legisladores y legisladoras. El caso más claro fue la marcha universitaria, la que concurrieron masivamente los bloques que se dicen opositores amigos del gobierno. Ahí se sacaban las fotos, las selfies, trataban de aparecer, tratando de salir en las fotos de los periodistas, pero después no bajaron a debatir el tema en el Congreso. Claro. Esa suerte de contradicción, esa suerte de disociación entre el discurso cuando tienen que ir a una marcha y después cuando levantan la mano a favor del gobierno, esperamos que entre en crisis, veremos qué pasa, pero bueno, tampoco es seguro. Hugo, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia para Radio UT. Ha sido un gusto, será hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Así escuchábamos al diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.